Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en este martes con mucha información de último momento. Atención, esta modalidad de robo que se da en el conurbano. ¿Cómo está, Germán? Buen día. Buen día, Guille. Qué difícil que es la medianoche, la noche en el conurbano, llegar una familia a su casa de Pablo Podestá y aparecen estas lacras miserables que no tienen ningún tipo de respeto por las mujeres, prácticamente la manosea. Mirá cómo le mete la mano en la blusa para ver si tiene un teléfono, si tiene billetera. Apuntando siempre con el arma, que se te puede escapar un disparo, no les interesa nada, ni cargarse a alguien, ¿no? Cero. En segundos, registro de una familia que quedó en shock. En shock comparte también en redes sociales lo que vivieron. ¿Por qué? Porque les sirve de alguna manera para hacer una catarsis generalizada. Se van estos miserias, Benito Pérez Galdós y General Madariaga. Pablo Podestá, ahí de nuevo, más cerquita, lo graba la misma familia para mostrar cómo se vive en el conurbano. Esto es lo más indignante. ¿Viste cómo le manda la mano? Llegando a un punto ya de casi abuso por parte de estas miserias que no tienen ningún tipo de respeto. No les importa nada. Además, ¿sabes qué? Estás a merced de esta gente. Yo creo que hay miles y miles de personas en el conurbano que se deben ver reflejadas, cuya vida estuvo a merced por lo menos algunos segundos o minutos, cuando el calvario es aún más largo, de estos personajes, porque fíjate cómo a punta de pistola no les interesa salir a sangre y fuego. Ahí está, ¿ves? Si tienen que matar a alguien. Estaban escondidos, agazapados, se ve que ya sabían que iba a venir esta familia. Esperan. Es una zona complicada de 3 de febrero, cerca de la Villa Puerta 8, centro de distribución narco, lo hemos dicho una y otra vez, y roban evidentemente también para comprar droga. ¿Por qué? Porque se llevan las pertenencias, después los autos quedan abandonados ahí en esa zona, una zona también donde hay mucho cementerio de autos robados. ¿Por qué? Porque la mayoría hoy tiene alarma o tiene seguimiento, entonces tampoco les sirve como para revender las autopartes que también ya están de alguna manera resguardadas con los códigos que se fueron poniendo durante este tiempo. A ver, describamos la zona. Dijiste que esto es 3 de febrero. Claro, es el... que está cerca de una villa. Claro, el límite de 3 de febrero con la zona de San Miguel, la Seamse y Hurlingham. Le llaman cercano a la triple frontera porque es la frontera entre Morón, Hurlingham y 3 de febrero. Que es donde empezamos a tener problemas de logística, de quién le pertenece, el territorio. Ahí hay una zona también, además de abandono, porque nadie se hace cargo dónde hacer las obras públicas, o sea, la limpieza, se pelean entre los distintos intendentes, una cuestión que no viene al caso, pero que suma también. ¿Por qué? Porque nadie se hace cargo también de la seguridad en ese lugar. El barrio se llama Remedios de Escalada, pero a ver, hay también como una suerte de gris en si es Loma Hermosa o Pablo Podestá. Al margen de eso, hay una sola comisaría para toda la región, una región enorme de kilómetros cuadrados, que se llama Eufrasio Álvarez, donde van la gente a denunciar y no le toman la denuncia. Hablaste de Loma Hermoso, punto de referencia que nos retrotrae al caso de Cataldo, ¿no? Del Lino Cataldo. Villar Cataldo, claro, es el límite ahí entre San Martín y 3 de febrero, donde el médico actuó para defender su propia vida y después, bueno, fue una historia que todos conocemos. Caso bisagra de defensa por mano propia, que tuvo también un proceso judicial. Sí, pero que le arruinó la vida. Se tuvo que ir. Legítima defensa. Cataldo. Pero, ¿qué pasa? Ese pseudogarantismo, esa cuestión de mirar con lupa a ver cómo actúa la víctima y no el victimario, hizo que él mismo lo afirmó, le arruinaron la vida. Este manoseo que tienen estos miserables, que ahí se cae un objeto de la mujer, lo hacen también en muchas oportunidades para ver si tienen armas. Porque no se quieren topar con policías. Entonces lo primero que hacen es palpar de arma a la víctima para no tener un enfrentamiento inesperado. Ahí lo ves como le cuesta al tarado abrir la puerta del auto, porque son ineficaces para todo, están completamente puestos. Ahí tenemos fotos del automóvil que los vecinos daban cuenta en redes sociales del robo. ¿Se lo encontró después? La información que yo tengo es que no, pero seguramente en el transcurso de las horas aparece, porque los dejan abandonados en la zona. Zona muy hostil del conurbano bonaerense, ahí cercano al arroyo Morón, donde también el arroyo es un lugar donde se abandonan autos. Vos pasás por arriba del arroyo Morón, ahí en el camino al Buenaire, ves para abajo y ves autos tirados en el propio arroyo. Así que imagínate lo que es la zona absolutamente. A ver, para terminar, ¿no? Con esta postal, Germán, fíjate que la gente, los inocentes, se ponen apostados
o acostado frente a su propia casa. Es como el pelotón de fusilamiento. ¿Te puede tocar o no? Afortunadamente no fue este el caso. Pero atención, vamos a ir ahora a otra modalidad, Germán, que se está dando de robo en los maxiquioscos, sobre todo a la noche. Y cuando quedas regalado, ¿por qué? Porque el maxiquiosco te está atendiendo por una ventanita muy chiquita para evitar los robos. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que para a comprar cigarrillos, el hijo que le pidió una golosina. La atención a veces tiene que esperarse en una cola y es ahí en donde te roban el auto, te roban las pertenencias, como dijimos, a la buena de Dios. Presta atención, 8 de la noche, Mataco y Gamboa. Vos ves esto, ya te das cuenta que son unos rotos que no están en el lugar comprando, sino que están viendo haciendo una víctima. Tiempo, ¿no? Ahí estás viendo que hay una mujer. Yo cuando empecé a ver el video dije, estos le van a robar a la mujer, pero no fue así. La mujer estaba esperando un auto de aplicación. Auto que va a llegar, pero la mujer cruza la vereda. Están viendo qué auto robar. Claro. Vos fijate la libertad de acción tienen la que posibilidad tienen, hasta de eso, ¿no? Que Es una concesionaria del robo. Claro. Veamos cuál es. Quedan perfectamente identificados por más que se ponen sombrero y capucha. ¿Ves? Ese auto que llega no es el auto que pide la mujer, no es el auto de aplicación, sino es otro auto de un cliente que va a comprar en el kiosco. Ya lo ven, ya lo marcaron. Ahora vas a ver cómo de a poquito se empiezan a acercar, hay un corte de cámara, cuando se ve ahora en breve, ya marcaron el auto, se lo van a llevar, se van a robar todo lo que tenga encima. Ahí estamos viendo, bueno, empieza lupeando de nuevo la misma imagen, ahora vamos a pasar a la otra cámara. Ahí está el auto estacionado, sí. Míralo al miserable cómo los marca los compañeros para ir y atacar. Ahora se va a subir la vecina que acaba de comprar, se está subiendo al auto, pero los lacras ya lo encerraron. En un segundo sacan las armas y lo reducen. Mirá, ya está. Sacó el arma. 1, 2, 3, 4. Le abrieron la puerta. Estamos hablando de pibes chorros. ¿Cuántos años tienen? 8 de la noche. Yo lo que veo ahí, obviamente que no hay ningún tipo de detenido ni nada por el estilo. Yo veo menores de edad, 15 años. A mí me da la sensación que son todos pibes. 14, 15 años. Ya imputables, pero bueno. En el sentido que es que agarrarlo. Claro. También, la pregunta es, ¿saben mucho de esto? ¿No? Hoy seguimos hablando del tema de la imputabilidad, de los 14 años. Estos pibes tienen una vida dedicada a generar estrategias de estas características. Digo, ¿cómo los volvés otra vez a la sociedad si tienen años y años haciendo esto? Solamente esto. Es difícil. No van al colegio, están en las esquinas. Es un tema que ya pasó, me parece. Es estructural. Etapa de discusión. Se discutió durante muchos años la reinserción y la victimización. Acá lo que estás viendo es un estilo de vida conformado igualmente ya por el propio ejido familiar que entiende y saben que roban y en algunas de las oportunidades también los mandan a robar. Bueno, eso te iba a decir, Germán, en la mayoría de los casos, los padres, y hemos visto como el padre además le dice dónde tiene que ir, como los padres saben, la familia, saben a qué se dedican y no hacen absolutamente nada para sacarlo de ahí. El tema de las redes sociales, mostrar después lo robado, se graban, se muestran con los objetos, con plata, con autos, con motos. Sí. Es una cuestión también de pertenecer. La red social, lo que son Instagram, TikTok de los delincuentes tienen Instagram y TikTok y seguidores propios. Bueno, y terminan subiendo estas cuestiones. Esto es Merlo. Merlo está pasando también una situación de inseguridad muy grave. Vos fijate en el transcurso de todo el video, no pasó un solo móvil policial. Nada. Solo pasan las potenciales víctimas. Y es lo que vos decís. Minutos después, esto está subido, la glorificación del delito, de las armas, del botín, y además de vender a través de las redes sociales lo que han robado. Todo adelante de las autoridades que quieran verlo. Una realidad de comisarías colapsadas, alcaidías también, ni hablar los penales o los centros de detención, en este caso de menores de edad, los institutos que explotan, ya no hay lugar para alojarlos. Entonces, ¿qué hacen los fiscales y los jueces garantistas? Le da la posibilidad de la puerta giratoria cuando los atrapan. Acá tampoco va a ser una intención de la policía o de las autoridades de Merlo de atrapar a estos delincuentes que quedaron perfectamente identificables cómo le robaron el auto a esta mujer en cuestión de minutos a las 8 de la noche en libertad. ¿Se sabe de dónde pueden ser estos Son claro, ahí el comentario de los vecinos, porque las fuentes policiales en este caso, cuando el caso no está cerrado, no te dan mucha data, que son de ahí, del límite con Morón también, con el barrio que se llama Texalar. Roban
se van de un lado al otro para robar, para no robar exactamente en el mismo lugar y generar sospechas. Saben Tienen todo. una logística. Hoy saben absolutamente todo. Las frases que se profesan en los últimos tiempos. Sabe que si te mato no me pasa nada, que no voy a la cárcel, cosa que ya cambió. Sí. Quédate quieto, te quemo. Digo, los pibes chorros. Pues esto antes se escuchaba de los más avesados, que ni siquiera decían estas cosas. ¿Por qué? Porque solo se dedicaban a robar cuando supuestamente tenían códigos y ni siquiera robaban en el barrio. Robaban y si no podían cometer el delito se iban sin matar. Hoy, el que tiene que huir dispara si no puede llegar a cometer el robo. Y es ahí donde va la vida de mucha gente, como decimos siempre. Este es el mapa, ¿no? Ahí sí, ahí tenemos en loop los dos el Google robos, Maps, claro, los dos robos en loop, en distintas pantallas, los dos robos de las últimas horas. Te digo, Guille, me están llegando infinidades de nuevos robos en la misma zona, sobre todo probablemente por los mismos pibes chorros, ¿no? Por esto. No, sabes que siempre uno piensa, este parece, pero son muchísimos. Mala noticia. Es una Hay muchas mala bandas. noticia, no da abasto la policía. Lo que decimos una y otra vez, muchos municipios se ponen al frente de la inseguridad, que no le corresponde a la provincia. No es el caso de Merlo, ahí lo estamos viendo. Más de 15 minutos estuvieron buscando a la víctima en esta esquina de Libertad. La encontraron y se fueron con el auto. Lo que pasa, Germán, está robando sí, es como decimos siempre. Tiene que haber alguna vez, no sé, desde el gobernador Kicillof hasta alguien que sea portavoz de lo que está pasando, porque no se puede tapar el sol con las manos. Claro, ahí me están diciendo. Siguen prófugos en este caso, en el caso que estamos viendo, sí, no hay. ¿Por qué? ¿Qué hace la gente? Lo hemos escuchado una y otra vez. No denuncia a la gente. Bueno, ese es un grave problema porque favorece a las estadísticas truchas que después te dan de que bajó el delito. No, en realidad la gente está cansada de ir a denunciar porque tarda más la burocracia de la denuncia que lo que sale chorro. Ahora se repite, esto es Libertad, es uno de los tantos barrios de Merlo, pero tenés los mismos robos en Merlo, en Pontevedra, en Padua, que es una de las zonas por ahí más lindas, donde también los delincuentes se eligen para robar. Es una realidad de todo el distrito y todo el oeste. Germán, todo ese corredor de la zona oeste, que si querés arranca cruzando la General Paz, de Ramos Mejía, hasta que llegás a Moreno, Merlo, en su momento, tiempo atrás, décadas atrás, era, para aquellos que tenían la posibilidad, los caminos que se tomaban cuando todavía ni siquiera existían las autopistas, para ir a una quinta, para ir a una casa de fin de semana. Todo eso se pobló ahora. Hay dos realidades, la realidad del motochorro más violento que va a matar o morir, que es el que utiliza la vía de escape también de la autopista del oeste, y esta lacrita, que son menores de edad que también no tienen prurito en matar, pero el objetivo es robar en manada. Actúan en conjunto rápido, asustan a la gente y se llevan el botín. Pero en muchas oportunidades se están dando, lamentablemente, vecinos fallecidos a razón de estos menores de edad. Bueno, impresionante. Empieza a cambiar esta realidad, ahora entiendo yo, con el nuevo Código Procesal Penal. Esperemos que así sea. Son las 10:12. Atención, nos llama de último momento lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente. Acaba de caer un misil muy cerca de una residencia de estudiantes en Israel. Un misil iraní apuntando a objetivos civiles. Recordemos que en las últimas horas sonaron las alarmas con mucha recurrencia, mientras que la última información decía que Israel había realizado incursiones en el Líbano, eliminando a terroristas e incautando también armas del Hezbollah. Pues bien, la devolución fue un misil iraní que cae, reiteramos, a 500 metros de una residencia estudiantil. Atención con esta información porque también en las últimas horas el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la reacción, si es que Irán no se rendía, iba a ser 20 veces mayor a lo que fue hasta el momento. Carlos Arvía, ¿cómo estás? Buen día. A ver, todo esto tiene repercusión en la economía mundial. Buen día, Guille. La noticia que sacude hoy los mercados internacionales es que bajó el precio internacional del petróleo, había arrancado en $90 el barril, está ahora en 85, hay una gran volatilidad, pero hay una información que corre en Wall Street al comienzo de la jornada que tiene que ver con una reunión. Esta reunión va a ser entre el 31 de marzo y el 2 de abril entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la República Popular China, que es Xi Jinping. Se calcula que se pueden reunir entre el 31 y el 2, pero algunos dicen ya que podría ser la fecha el día 2, la reunión que se va a hacer en Pekín entre Donald Trump y Xi Jinping. Y lo que hay que decir también es que ayer el presidente Donald Trump habló durante una hora prácticamente con Vladimir Putin para explicarle cómo era la situación. Pero yendo en línea a lo que decís vos, obviamente las declaraciones de Trump de ayer,
que rápidamente se terminaría la guerra, tranquilizaron los mercados. Hoy las bolsas de todo el continente asiático están subiendo, el pre-market en todo lo que es Nueva York también está subiendo, y vuelvo a repetir, la noticia más importante, cae un 5% el valor del precio del petróleo en el día, porque había arrancado en $90 y ahora está en $85 el barril, que es lo que más preocupa al mundo en general. Fundamentalmente porque también en el día de ayer la Guardia Revolucionaria de Irán, esta nueva conformación que nos explicaba el doctor Carlos Rucauf, dijo que mientras continuaran los ataques hacia el territorio iraní, Irán no iba a permitir la exportación de ni una gota de petróleo. Sí, además uno de los integrantes de la Guardia Revolucionaria dijo que vamos a seguir hasta que el barril de petróleo cueste $200. Ajá. Entonces eso obviamente está generando muchísima incertidumbre, preocupación. Pero bueno, Guille, lo que hay que decir es que por ahora es un día muchísimo más tranquilo que lo que fue ayer, día lunes. A ver, tenemos unas placas, Carlos, para explicar a la gente. En realidad, para explicar. Hablemos de esto. Bueno, ahí lo que tenemos que, ¿cuándo fue el máximo precio del Brent o del petróleo internacional, tanto el Brent o el WTI, que es el que maneja los Estados Unidos? Fue la crisis de julio de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, el 3 de julio, llegó prácticamente a los $145. Pero hubo un precio mínimo también, que fue durante la pandemia, que fue en abril, prácticamente el primer mes de la pandemia, donde se desplomó el precio internacional de petróleo y llegó a costar $12, Guille. Sí, También hay que decir que a nivel histórico, durante la guerra, la famosa guerra de que tuvieron Israel y... La guerra de los 6 días. Claro, la famosa guerra de los 6 días, allí el precio del petróleo valía $7, pero no era un mercado tan potenciado como es el de ahora. Lo importante también, que tiene que ver con los Estados Unidos, es que solamente desde que comenzó la guerra hasta ahora, el galón, lo que marcan la gasolina, lo que tienen en cuenta mucho los estadounidenses, subió un 17%. Claro. Valía $2,80 y pasó a costar $3,50. Sí. Y el gasoil también subió en la misma proporción, pero es más caro el gasoil y vale $5,50 el galón en los Estados Unidos. Y esto obviamente genera mucha preocupación con respecto al tema más importante, que tiene que ver con la inflación. Pero hay otro tema importante que tiene que ver con todo este conflicto, Guille, que es el crecimiento de la economía mundial. Claro. La mayoría de los expertos, bancos de inversión, hoy va a estar el presidente de la Nación, Javier Milei, allí en Argentina Week, en Wall Street, y va seguramente a explicar. Probablemente tengamos en vivo la línea presidencial con la TV pública. Sí, está por comenzar, es el discurso más esperado, digamos, por los inversores en Wall Street. Y hay algunos lineamientos, digamos, que va a dar seguramente el presidente, que va a explicar por qué la Argentina no va a ser en este conflicto bélico tan afectada como lo fue a lo mejor en otros conflictos bélicos, y que tiene que ver con un valor muy importante, que si este conflicto bélico sigue, es muy probable que los Estados Unidos tengan que subir la tasa de interés internacional. Bueno, eso es lo que no quiere el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, claro, pero ahora está en un problema Trump, porque si el mundo se complica, indudablemente la Reserva Federal de los Estados Unidos no va a poder dejar la tasa de interés hoy en ese valor que tiene del 3,5% anual. A ver, lo que calcula en Estados Unidos es que esto no puede durar más de 2 semanas, por eso la charla ayer de 1 hora con Vladimir Putin, a la que Trump definió que fue una charla muy política, hasta fue elogioso, la reunión que vos decís que va a tener con Xi Jinping para asegurarse que las dos principales potencias, una que saludó, que le dio la bienvenida al nuevo régimen que fue Rusia, y China, que está necesitando comercializar y no puede tener cerrado el estrecho de Hormuz, no puede tener cerrado la importación de petróleo. Con respecto a China, Guille, lo que hay que decir que China prácticamente importa el 90% del crudo que exporta Irán, lo importa China. Exactamente. Ahora, lo que dijeron las autoridades del régimen iraní, de que cualquier país europeo o amigo que expulsa a lo que son las embajadoras o funcionarios de Israel o Estados Unidos van a tener apertura del estrecho de Hormuz. Eso está chequeado, es viable eso. Por ahora lo que hay que decir en esta crisis es que es la peor crisis, digamos, a nivel energético del mundo, porque afecta, por un lado,
al petróleo, porque el 20% se maneja, se comercializa a través del estrecho de Hormuz, y el 20% de GNL también, que entre un 20 y un 25%, se comercializa a través del estrecho de Hormuz. Por eso la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, la semana pasada dijo que había una especie de posibilidad de crisis energética, claro, que tienen que ver con el petróleo y con el gas, que nunca pasó en un conflicto. ¿Por qué? Porque hay 10 países, algunos integrantes de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, y otros que no están en la OPEP, pero que están afectados por este conflicto. Claro. A ver, tenemos una comunicación de último momento con Marcelo Kisilevsky, es un colega de Israel. Marcelo, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Buen día. ¿Qué tal, Guillermo y todos ahí en Argentina? Mucho gusto también. Igualmente, Marcelo, la última información nos dice que Irán arrojó un misil muy cerca de una residencia de estudiantes. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Lo que no hay por el momento es informes de heridos o víctimas de ningún tipo. Yo mismo acabo de salir hace un minuto nada más de mi refugio acá en mi casa. Yo vivo entre Tel Aviv y Jerusalén, una ciudad que se llama Modi'in. De hecho, los estoy atendiendo desde mi propio cuarto blindado, protegido. Y bueno, yo ya estoy en el lugar, digamos, pero puedo salir ya en este momento, recibí el aviso. Marcelo, notamos que en los últimos, sobre todo ayer y antes de ayer, las alarmas, viendo las tareas de los colegas, sonaban con mucha más frecuencia de lo habitual. Sí, ayer fue un día especialmente intenso. Hoy es menos, por lo menos en la zona central del país. Los que la están ligando fuerte, digamos así, son los del norte del país, porque tuvieron en lo que va del día, desde la madrugada, alrededor de 30 alarmas por cohetes lanzados desde Hezbollah, que desde ayer han iniciado un ataque masivo. Entre otras cosas, Israel había intimado al comandante del cuerpo oriental de Hezbollah, de la zona del sur del Líbano más oriental, y bueno, empezó todo un operativo intensivo, tanto por parte de Hezbollah, de lanzamientos inacabables, como de Israel de meter más tropas adentro e intensificar los bombardeos. Hoy se habla de 4 aldeas bombardeadas. Sí. Marcelo, acá la discusión está en cuanto a la perdurabilidad del conflicto en el tiempo. Por supuesto, uno quiere que se acabe lo antes posible y que se termine de una vez este régimen teocrático, asesino, que tiene como rehenes hasta a los propios iraníes. Pero uno, desde acá de la Argentina, no puede avisorar. ¿Qué es lo que dicen los medios israelíes, los funcionarios allí? Bueno, acá un poco circuló la preocupación por los dichos de ayer de Donald Trump, que dijo y se desdijo en cuanto a que le dijo a la red CBS, a la cadena de televisión allí, que la guerra estaba prácticamente terminada. Exacto. Después salió a corregirse. Seguramente lo habrán comentado. Ahora, en Israel, este es el tema. Hay que entender que Israel y Estados Unidos coinciden, es un operativo conjunto por primera vez en la historia del país, pero por otro lado, Estados Unidos e Israel no tienen los mismos intereses, no son superpuestos en todo. A Israel le preocupa sí o sí el derribamiento del régimen, porque es una cuestión de supervivencia para Israel. Claro. A Estados Unidos lo persiguen otras presiones, digamos así, entre ellas lo que ustedes comentaban en cuanto al petróleo y la economía internacional. Y entonces acá el pensamiento es: ¿qué pasa si realmente Donald Trump en algún momento dice les destruí esto, lo otro, gané, me voy, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué hace Israel con eso? ¿Qué hace el pueblo iraní también con eso? Escuchábamos muchas voces preocupadas también allá. Claro. Y también en el norte, o sea, con Hezbollah, y entonces Israel sale a decir, allí la cuestión es otra, separada de Irán. Con Hezbollah también vamos a tener que seguir midiéndonos, aún si Trump se va. Claro, porque además lo que uno nota es que Irán no tiene absolutamente ningún inconveniente en atacar. Bueno, de hecho, el gobierno catarí advierte sobre el padecimiento del ataque con misiles a infraestructuras civiles que hizo Irán. Claro, o sea, Irán, la táctica que está teniendo, primero,
que así como la estrategia de Estados Unidos e Israel es eliminar la amenaza y en lo posible debilitar lo más posible al régimen iraní para que caiga, después haga implosión aún después de la guerra, si no se lo logra voltear en esta, la estrategia de Irán en el régimen es sobrevivir. Y si se le mueve un solo meñique después de que se vaya Estados Unidos y también Israel, entonces, bueno, ellos podrán cantar victoria. Claro. Y entonces la táctica de ellos es crear el mayor caos posible, Sí. Inducir a los países árabes para que presionen a Estados Unidos, para que pare la guerra, y ese será el triunfo de ellos. Exactamente. ¿Por qué? Porque Irán, lejos por supuesto de negociar, ¿qué es lo que dijo en las últimas horas? Que van a seguir con los ataques hasta que durante el tiempo que sea necesario. Y descartó totalmente negociar con Washington. O sea que esta vez da la sensación que es a todo o nada. Digo, adhiriendo o recordando, mejor dicho, las palabras de Trump de que estos ataques podrían multiplicarse por 20 en cuanto a su ferocidad si Irán no depone su actitud. Y evidentemente no lo va a hacer y lo declaman día tras día. Claro, lo que no podemos saber es cuánto les queda todavía de reserva. Lo que Claro. están haciendo es durar lo más posible, negar, como vos decís, la posibilidad de todo diálogo. Ellos también dicen, Abbas Araghchi lo dijo muy claramente, el ministro de Exteriores, nosotros no estamos pidiendo ninguna tregua, no estamos pidiendo mediación de nadie, vamos a llegar hasta el final para castigar al agresor, para que pare su agresión y entonces para que le salga caro, Claro. digamos así. Eso fue un poco las palabras que dijeron. Sí, sí, sí. Entre tanto tenemos, y lo comparto acá con Gustavo, ¿qué tal, Gustavo? Cuestiones que tienen que ver con lo político y con lo deportivo. Hablo de las jugadoras de Irán, que en el primer partido que enfrentaron no cantaron el himno, después amenazadas de muerte por el régimen debieron hacerlo, pero hoy están buscando refugio, ¿no? Sí, ya hay 4 jugadoras que han desertado de la participación de lo que es la competencia femenina que se está desarrollando en Australia. Las imágenes que tenemos aquí son muy fuertes, es el himno lo que suena. Sí. Y la emoción de ellas llorando en un momento y deciden no cantarlo, ¿sí? Porque era el himno del régimen islámico. Exactamente. ¿Sí? Por eso las trataron de traidoras en tiempos de guerra. Y muchas de ellas, después de, porque la deserción fue posterior a esto, Guille, decidieron pedir asilo y quedarse, obviamente, fuera de Irán. Según lo que me cuentan, sería más de la mitad del plantel. Se habla de 4 o 5 oficiales hoy, Sí. pero sería mucho más de la mitad del plantel que está compitiendo Es que volver a Irán en Australia. es perder la vida, es ser sentenciadas a muerte, vejaciones. Y comparto esto, digo por la ferocidad te habla vos, Marcelo, que a lo mejor uno no imagina, porque estamos acostumbrados Claro. a otra vida, ¿no? Sí, totalmente. Hay que entender también algo cultural dentro de Irán, y es que según encuestas del instituto más independiente, más serio de Irán, el 84% de la población iraní se opone al régimen y se ve desde un punto de vista de la identidad como la civilización persa que fue usurpada por el régimen islamista chiita de los ayatolás. Claro. Es decir, en el 79 cambiaron la bandera, cambiaron el himno, y el hecho de que se estén negando a cantar el himno nos habla a las claras que están diciendo: ese no es nuestro himno, queremos volver a lo que era antes. No quieren hacer una revolución, quieren terminar con lo que ellos llaman el secuestro de Irán de la nación iraní persa por un régimen dictatorial terrorista. De eso se trata para ellos esta guerra también. Vos pensás, Guille, que Sí. en muchos casos, y para tomar solamente este punto de partida como ejemplo, directamente no han podido competir bajo las órdenes reglamentarias de algunas disciplinas. O sea, por tener que mantener su indumentaria, fueron invitadas a competir, por ejemplo, en competencias de velocidad en los últimos Juegos Olímpicos, y al no poder cambiarse, la competencia fue solamente, hasta se sentían vergüenza propia, de lo dicho por ellas, por no poder participar con la misma indumentaria que tenían sus colegas en 100 o en 200 metros, ¿no? Seguro. Todos impedimentos, todas frustraciones. Marcelo, esperemos que esto pase lo más rápido posible y pueda haber paz en un territorio en donde vos decís que la mayoría es lo que desea frente a una minoría que también a sangre y fuego impone su propia justicia, ¿no? Millones de iraníes, Guillermo, quieren dar vuelta de página, y de israelíes también,
y tener amistad y visitarnos mutuamente en Jerusalén, en Tel Aviv y en Teherán. Esperemos que así sea, ¿no? Que así sea, amén. Muchas gracias, Marcelo. Amén. Muchas gracias. Al contrario, bueno, son las 10:28 en toda la República Argentina. Atención, porque recién Carlos Arvilla hacía referencia a una reunión muy importante que van a mantener Donald Trump y Xi Jinping. Por eso el doctor Carlos Rucauf nos da un adelanto de cómo sería el contexto de esta reunión. Mañana Rucauf va a estar en vivo aquí en nuestros estudios. Pero vean ustedes, ¿qué es lo que dice Rucauf? ¿Acuerdo o pelea? Está transitando el mundo 20 días clave, en donde las superpotencias se están midiendo y en donde el Estrecho de Hormuz, como punto de referencia fundamental, por donde pasa el 20% del petróleo y del gas licuado, va a llevar, por supuesto, como uno de los temas de conversación más importantes a los líderes, tanto de los Estados Unidos como de China. Atención con esto, porque mañana el doctor Rucauf va a hacer especial hincapié en una cuenta regresiva que para Donald Trump no da para más, porque recuerden ustedes, este es un año electoral en los Estados Unidos, en donde Trump se juega también las elecciones de medio término y tiene que salir airoso inexorablemente de este conflicto en Medio Oriente. Bueno, vamos a los títulos, lo más importante, lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Bueno, el primero de ellos, ayer tuvimos un largo recorrido de charlas con gente que sabe, con el doctor Burlando, con un ingeniero. Estamos hablando del derrumbe en Parque Patricios. Ahora están sacando vehículos. Están los autos todavía bajo los escombros y lograron acceder también a algunos departamentos. Sí, Guille, hay más autos que empiezan a aparecer ahora porque empiezan a levantarse los escombros y el daño es mayor al que se pensaba. La gente empieza a entrar a los departamentos, pero de manera medida para sacar objetos. Basta saber qué va a pasar con esas torres y qué pasa con el complejo de al lado, Guille. Es muy complicada la situación ahí en Parque Patricios. Muy bien. El segundo título tiene que ver con la del presidente Javier Milei en la Argentina Week en Nueva York, con gobernadores aliados y, por supuesto, el foco más importante es atraer inversiones, Carlos. Esa es la idea, Guille. El presidente de la Nación, Javier Milei, va a hablar hoy en Nueva York, en la Argentina Week. Allí habrá aproximadamente unos 200 empresarios argentinos que viajaron, que ya están en esta semana de la Argentina Week, y seguramente se hablará del tema inversiones, del tema RIGI, por el cual ya prácticamente la Argentina tiene aproximadamente comprometidos unos 25.000 millones de dólares de inversiones hasta que termine el mandato del presidente Javier Milei, pero hay otros 37.000 potenciales que estarían preparados para empresas que invertirían en la República Argentina. Otro de los puntos importantes, que hay muchas dudas en Wall Street, tiene que ver con qué va a pasar con la economía argentina si dura más tiempo el conflicto. Desde el equipo económico dicen que la Argentina está mucho más tranquila ahora, porque siempre cuando había crisis había que salir de alguna manera a buscar dinero para poder financiar el déficit fiscal, y hoy eso Argentina tiene superávit fiscal, por lo tanto no tiene ese problema. Muy bien, en instante vamos a estar en vivo desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York. Bueno, nuestro tercer título tiene que ver con, dos particularidades. Una, que Gran Hermano están todos en placa, ¿no es cierto, Flor? Y la otra, que se fue el primer eliminado, Planta. Así es, Guille. Anoche se vivió una jornada copada en lo que sería la casa de Gran Hermano. Y mira, entró una Planta gigante a llevarse al primer jugador Planta de la casa eliminado. El hombre, me hace acordar al hombre vegetal de Titanes en el ring. Vos no sabés ni lo que estoy hablando, ¿no? Pero, pero parte del equipo sí. La verdad que fue una noche re divertida. Para nosotros, ¿no? Para los espectadores. Para dentro de la casa no estuvo tan bueno. Despidieron a Tommy, que la verdad que adentro de la casa lo querían un montón. Mirá Yanina Cini, cómo le habla, al oído, lo abraza. Sí, ella dijo que era como un hijo dentro de la casa. Sí, ¿Con lo Andrea quería qué mucho. onda? Y bueno, sigue esa guerra. Ayer, Andrea, nuevo jeep desbloqueado, tenemos imágenes. Parece que hay amor con Eduardo. ¿Amor con Eduardo? Sí, una novela nueva, te voy a contar. ¿El de la otra vez? Sí, el de la otra vez. Bueno, después vamos a seguir repasando los títulos, pero le damos pase al noticiero de la televisión pública. Bueno, aquí estamos
estamos de vuelta, las 11:21 en toda la República Argentina. En instantes vamos a tomar contacto con Joaquín Pinasco, que es acreditado de la televisión pública, para hacer una apreciación global, junto también a Carlos Sardía, aquí desde nuestros estudios, de todo lo que dijo el presidente Javier Milei allí en la ciudad de Nueva York. Ahora te voy a dar un consejo. El verano se comparte en casa, con familia, con amigos, y para cada momento Kanji acompaña con productos pensados para disfrutar más el día a día. Este verano sumate a la ola Kanji. Kanji, este verano con vos, Kanji, lo tienen para vos en Kanji. Tienen la solución, tienen todo lo que estás buscando este verano. Bueno, muy bien, y tenemos pendiente también todo lo de Gran Hermano. Tenemos pendiente, ¿qué está pasando con...? Sí. Hoy se reanuda la fecha del fútbol, digamos eso, pero lo que nos preguntamos al principio, ¿no? Con la finalísima, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, a esta hora, Guille, hay una reunión importante que tiene a las autoridades de Qatar, ¿sí? El fútbol volvió en Qatar, está retomando la actividad por decisión del Gobierno Nacional y de la Federación del Fútbol para sus ligas locales, Primera y Ascenso, y también para los torneos internacionales. Hay una reunión con Federación Qatarí, UEFA, España, Conmebol, Argentina, en la cual se va a replantear qué pasa con el partido, ¿sí? Hay dos posturas. Una es jugarlo en Europa y que la sede sea Lisboa, que sea en la capital de Portugal, en el Estadio da Luz, en el Estadio de Benfica, donde habitualmente juega el equipo de Otamendi y compañía, ¿sí? La otra es sostener a Qatar. Algunos se preguntarán por qué tanta intensidad en esto de no bajar a Qatar a muy poco tiempo del partido que será el próximo 27, ¿sí? De este mes. Bueno, hubo una inversión muy importante económica y naturalmente, en base a eso, Qatar no quiere bajarse, no quiere perder el partido. Le han ofertado una serie de amistosos, pero por ahora no hay definición. Bueno, eso por un lado. Habló Pablo Aimar, medio al toro, ¿no? Sí, le preguntaron sobre este tema. Vamos a escucharlo, ¿querés? Dale. Escúchame, Pablo, yo recibí la visa, tengo la visa de Qatar. ¿Dónde se va a jugar la finalísima? Que no sabemos todavía. No. ¿Ustedes dónde preferirían? ¿Han hablado de eso? Europa. Donde sea seguro. Donde sea seguro, eso ya es un título. Y con ganas de jugarla, es una muy linda medida. Sí, siempre que se pueda. Siempre que se pueda. Claro. Bueno, ¿cómo llegan en estos meses previos al Mundial? Porque lo más difícil era renovar la motivación. Falta todavía, Sí. falta. Hay partidos, hay ligas, hay un montón de cuestiones que van sucediendo minuto a minuto en el fútbol, entonces nadie está pensando en otra cosa que no sea eso. Van pasando cosas y después, cuando tenga que llegar al Mundial, llegará. Claro, acá tenés que ser muy Qué sensato cuidadoso, siempre, ¿no? Qué Claro, sensato sí. Pablo siempre. La lista está al salir. O sea, se confirma que se juega y la lista sale. La lista ya está elaborada. La lista... Los nombres, los convocados. Para este partido. Para este partido, sí. Para este partido. Que va a ser más o menos la lista Va a estar muy parecida cerca. a la de... Va a estar la muy que cerca. va a jugar el Mundial. El tema es que se iban a convocar varios jugadores para que sea el último banco de pruebas, porque había un partido después de la finalísima, 4 días más tarde, en Qatar con Qatar. Al estar todo esto en duda, hay que ver si se juega solo la finalísima, si es en Lisboa, si Argentina llega a concertar otro partido, porque el resto de las selecciones europeas ya tienen sus amistosos confirmados, con lo cual, si es solo finalísima, va a tener más similitud a la lista del Mundial, porque es un partido a ganar, es un título la finalísima. Si incluye un amistoso, podemos ver algunos jugadores que quizás Scaloni y el cuerpo técnico todavía pretenden ver con alguna chance de estar en la lista del Mundial. A ver, armamos el equipo rápido, por supuesto. Obvio. El arquero es el Dibu. El arquero es el Dibu. Yo creo que hasta la lista es fácil de armar, pero el arquero es el Dibu. En el lateral derecho yo creo que es más Molina que Montiel hoy. Sí. ¿Sí? De acuerdo. Cuti Romero, Otamendi, está muy bien Lisandro. ¿Otamendi lo pones? Está muy bien Lisandro Martínez. Todos dicen que está más arriba hoy Lisandro, por un tema de edad. Lisandro era titular hasta que se lesiona. Cuando se lesiona aparece Otamendi, que nobleza obliga, jugó muy bien. Ahí tenés una duda. El lateral izquierdo es Tagliafico. Por delante bastante ya de Acuña. Es más, yo hasta hoy, dudo que vaya al Mundial. Yo te iba a decir, como está jugando Acuña hoy, no creo que esté ni en la lista. Exacto. Bueno, ahí hay un punto de observación de jugadores. Los chicos, Barcos, Soler,
el propio Medina, que tuvo alguna convocatoria. En la mitad de la cancha mezclamos, porque digo, acá tenemos nombres. Yo creo que de mitad de cancha hacia adelante Argentina tiene casi todos números 10. Después lo podemos discutir. Pero es como Brasil del 70, que tenía 5 número 10. Claro. Jugadores que juegan o han jugado de número 10. Sí. A ver, Enzo, McAllister, De Paul, Thiago Almada y De Paul, ¿no? De Paul, Thiago, Sí. Messi y Juliano Lautaro. Sí. Hoy me parece más Messi Julián, ¿no? Hoy parece más Messi Julián. Sí. Después está la duda también de si sale Thiago y juega Messi con Lautaro y Julián. Yo creo hoy que es más Thiago, pero hay un nombre que está jugando muy bien, Guille, muy bien, y teniendo en cuenta el rival, yo no lo descarto en el equipo titular, que es Nico González. Sí. Que es Nico González, hoy en el Atlético de Madrid, un jugador que en la selección en España ha ocupado todos los puestos. Yo no lo quitaría de la selección como en el 11 titular, ¿no? Ajá, buen equipo y además es el sueño de todo el mundo ver al Messi que ya está recorriendo los últimos metros frente a Lamine, ¿no? Exacto, está a un gol de llegar a los 900. España tiene un equipazo, Lamine Yamal y toda la banda de jugadores que lo ganaron muy bien la Eurocopa. Algunas bajas, hay que ver cómo están algunos jugadores que venían lesionados, pero bueno, igualmente tiene Mikel Merino y demás, pero tiene un gran equipo, Sí. Candidato a ser mundial. La fecha se mantiene. La fecha se mantiene, 27 de marzo, eso no cambia porque está metida dentro del calendario de la fecha FIFA de partidos amistosos. Este no es un partido amistoso, pero está dentro de ese marco. De hecho, van a jugar, por ejemplo, en Wembley, Inglaterra-Uruguay. Hay muy buenos partidos. Sí. Se reinicia la fecha 10, sería porque la 9 no se jugó. Exacto, la 9 se va a jugar después de la 16, entre la última y el comienzo de los playoffs, los octavos de final. Arranca la 10 hoy, 2 partidos, juega Independiente con Unión, juega temprano también Tigre con Vélez. A la misma hora, ¿no? Claro, a la misma hora, 19:45. Sí, y después son 2 muy buenos partidos. Sí, claro, son 2 y después, bueno, obviamente en Junín, Sarmiento frente a Racing. 10 de la noche. 10 de la noche. A muchos equipos le vino bien, entre comillas, este parate por el paro en el fútbol, por recuperar jugadores. A ver, a River le permitió que Chacho conozca más el plantel, a Racing extender un poco la recuperación, caso Maravilla Martínez. Yo creo que Racing va a ser muy parecido al equipo que fue a Tucumán y que ganó con Dice que no lo pone a Miljevic. Sí, pero enojado y un poquito porque le rindió el equipo. Exacto. La fecha anterior. Y lo operaron a Valentín Carboni, el chico que lamentablemente sufrió una dura lesión y que estará para, yo creo, con suerte, fin de año. Guille, algo muy importante el jueves. A ver. Algo muy importante el jueves. Huracán River, debut de Chacho Coudet, partido pautado para el jueves. ¿Sí? Es de último momento, hace una hora o menos. ¿El comunicado? El comunicado oficial de Huracán. A ver. Huracán demanda al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Este es el comunicado de último momento, por lucro cesante. Acá hay 2 posturas. Sinceramente, yo creo que las 2 son muy entendibles. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que plantea es, todavía no se pudo realizar un estudio exhaustivo para entender si 30.000 personas en la cancha de Huracán pueden provocar algún daño a lo que pasó a 2 cuadras y media de la cancha, con la caída de la losa, la caída del techo, el subsuelo, y quizás encontrar más daños para la gente que vive en el lugar. Empeorar la situación de lo que ya... Exacto. Sí. ¿Tiene lógica? Sí. Tiene lógica. Sí, claro. ¿Qué plantea Huracán? Dice, nosotros al margen de esto no tenemos la culpa y estamos perdiendo muchísimo dinero si tenemos que jugar a puertas cerradas. Sí. Que es hoy lo que el gobierno de la ciudad plantea. No dicen el partido no se juega a puertas cerradas. Huracán lo quiere jugar sí o sí en el Ducó. Sí o sí en el Ducó y con su gente. ¿Sí? Hay opciones, estaba Argentinos Juniors, se abrió ayer a la noche, hoy temprano en la mañana, la opción de que el partido se mude a la provincia de Buenos Aires, apareció la cancha de Lanús. ¿Qué ocurre acá? Si es en provincia de Buenos Aires están permitidos los visitantes, claro, con lo cual la recaudación puede ser mayor. Huracán no quiere. No. Yo creo que si se llega al límite, se va a terminar jugando en la cancha de Huracán y a puertas cerradas. Acá el problema... sería el salto de la gente, el grito. Lo que pasa es que no hay un informe técnico todavía. Claro. Yo estoy hablando con la fiscalía, que la fiscal Salvatizzi, nos decía. Porque todas las tareas de remoción y control y los informes también los está centralizando el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. En ningún momento del Ministerio Público dijeron que hay que clausurar el estadio, que hay que evitar. No, de hecho, ayer al mediodía, mientras esto pasaba, Huracán lanzó la venta de entradas. O sea, Huracán vendió entradas para este partido. Claro, porque nadie le avisó a Huracán que este partido... no se juega o se tiene que jugar a puertas cerradas. Claro. Ese es uno de los problemas principales. Había habido un antecedente en el 2021, estaba viendo, sí, de clausura, pero por incidentes. No, eso fue otra cosa. Pero eso fue otra cosa, pero ahí sí se clausuró con una medida judicial. Acá no hay una clausura del estadio en ese sentido, por eso pueden avanzar con la
con el recurso que ellos quieren presentar. Lo que pasa es que es el gobierno de la ciudad el que está recomendando, entiendo claro, yo. De hecho, tiene la demanda es al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro. A ver. No, es un problema. Hay un gris. Claro. Tampoco es que van a poner adelante una fila de policías para evitar que ingresen los. No hay una clausura del estadio. No, el estadio tampoco no de las tribunas. Porque el problema, a ver, eso sí se llevó adelante incluso con gente de Huracán y determinaron, nos cuentan nosotros. Sí, en esto hay que ser muy cuidadoso porque obviamente es importante la manera que se comunica, pero desde Huracán te dicen que el estadio no corre riesgo. Claro. Lo que genera riesgo es la cantidad de gente, los movimientos de 30.000, 40.000 personas en una cancha que pueden generar a 200, 250 metros o ampliar la crisis en un lugar donde la gente quiere volver a su casa. Claro. ¿Hoy en qué está? ¿Dónde se juega este partido? No, hoy este partido es en Huracán a puertas cerradas. Hoy es en Huracán pero a puertas cerradas. Puede haber algún cambio último. Bueno, puedes tener a la gente viendo. Yo creo que es hoy, Guille. El día es hoy. Huracán está vendiendo, repito, Huracán está vendiendo entradas. El tema es que hay mucha menos demanda, porque es lógico. Claro. O sea, la gente no va a comprar la entrada cuando del otro lado te dicen se va a jugar a puertas cerradas. Lo que es poco probable es que se reprograme, porque ya no quedan fechas. Después del paro de la fecha pasada, no queda mucho espacio donde se juegue el partido. Está todo muy apretado. Con un River que tiene Copa Sudamericana a partir de abril. Sí, o sea, no hay calendario, no hay lugar para jugarlo en cuanto a tiempo, ¿no? Hoy es cancha de Huracán a puertas cerradas. Por lo bajo, los dirigentes de Huracán te dicen que aceptarían esto a cambio de no jugarlo en otro lado. Apareció Argentinos Juniors, apareció Vélez. Claro. Incluso se hablaba hasta jugarlo en River. Sí. Con la recaudación para Huracán. Con Huracán, pero ¿con la gente de River local? Un absurdo. No, con la gente de Huracán. Un absurdo. Un absurdo. Fue desestimado rápidamente. No, total. Bueno, impresionante. Es el debut del Chacho, además. Y además es el debut de Coudet. Si querés, tengo el equipo de Coudet. ¿Ah, sí? Dale. Sí. ¿Querés darlo rápido? Dale. Beltrán va a ser el arquero. Es casi el mismo. Claro. El tema es que cambian las funciones de los jugadores. Montiel, entró en la primera charla. Exactamente. Claro. Martínez Cuarta, Rivero, Paulo Díaz. Para mí Rivero, Acuña. Aníbal Moreno de 5. El 5 como Musto en central, como Chelo Díaz en Racing. Ese 5 va a posicionar entre centrales. Sí. Delante 3 mediocampistas. Fausto Vera, Juanfer Quintero, si llega va a jugar. Sí. Galván. Y atención arriba. Hay 3 jugadores para 2 puestos. Para mí, Driussi y Freitas. No Salas. Ajá. Pero la opción es Salas. Sigue relegado Salas. Exacto. Bueno, ¿qué vas a hacer? Todo lo que hubiese jugado en Racing no lo juega en River. Es cierto. ¿Querés proteger tus ahorros y ganar dinero? Invertí en oro. Star Joyas vende monedas y lingotes de oro 100% certificados. Tienen el mejor precio del mercado. Esto lo chequé personalmente. Andá de mi parte, son mis amigos. Están en Recoleta, Avenida Alvear 1551. Asesorate al 11 6868 6767. ¿Querés comenzar a invertir en oro? Hoy es el momento. Star Joyas ofrece lingotes y monedas 24 quilates certificados desde cualquier punto del país. Avenida Alvear 1551, Recoleta. Y la pregunta es, para aquellos que siguen Gran Hermano, para los que lo pueden ver a veces cuando tienen tiempo, es ¿por qué están todos nominados en placa, Flor? Es así. Guille, el día de ayer cuando se fue, bueno, pobrecito, el jugador Tommy, sí, denominado Planta. El más chiquito, ¿no? Sí, era el más chiquito de 18 años. Apenas salió de la casa, Santi Moro, pobre, anunció que entraban todos en placa. ¿Por qué? Porque esta semana va a haber doble eliminación. Wow. ¿Viste? Como que ¿Estaba contemplado eso? No. Ayer lo dijeron, así como que empezó de una manera como todo muy loco. Dijeron, bueno, a partir de ahora la casa, todos a placa. Y el día jueves se elimina un jugador y el día lunes se elimina otro. Viste que esta casa va muy rápido. Sí, o sea, si vos pestañás, te perdés todo. Claro. Te perdés todo. Aunque van a ser 6 meses, es verdad. Pasan muchas cosas, es muy vertiginoso. Sí, pasan muchas cosas, incluso... ¿Viste? Seguramente que va a volver a entrar gente. Claro, en otras temporadas hicieron repechaje, nuevos jugadores, nuevas historias. Bueno, obviamente entiendo que puede llegar a pasar esto, pero el día jueves va a haber un eliminado y el día lunes va a haber otro eliminado. Esta placa es positiva, vos tenés que votar quién te gusta más dentro de la casa. Ajá. Y van a ir bajando, digamos, los más votados. Bueno, está bien eso, darle una connotación positiva y no tanto... negativa. ¿No? Claro. Es que es muy triste que te vayas en placa Planta. Tal cual. Como que salís de la casa como poco jugador. Sí, sí. No está bueno, ¿viste? A mí no sé si me gustó tanto, pobre. Me daba hasta pena decir, oh, pobrecito. Sí. Pero bueno, todo el mundo se iba
pará, me están hablando por la cuca. Sí, porque tenemos acá, viste que nosotros siempre hablamos de precios. Sí. Parece que alguien compró 200 morrones. Sí, ayer... ¿Quién compró 200 morrones? Pasó que ayer, bueno, ¿Sabes cómo hacen terminás? la compra... Son 20 y pico. Ponele 10 morrones por... Pero se congela, ¿no? Como la lechuga. ¿Quién había comprado lechuga? Martín Pepa, ¿te acordás? Martín Pepa. 15 kilos de Sí, lechuga. Eso se pone feo. Bueno, Sí. ayer Denelic, una de las jugadoras que la denominaremos la reina del morrón, Sí. compró 20 kilos de morrón. ¿Podemos verlo? Dale. Sí, a ver. lo tenemos, Dale. a ver. Atención, por favor. El tiempo de la compra comienza en 3, 2, 1. Dale. No. Era mucho número. No importa. Bueno, mejor pasarse que no pasarse. Está bien. Bien. Podemos hacer tacos. Tenemos Regalo, hoy tenemos que estar divina. Para mí... ¿Saben qué, mi viejo? Podemos pedir el combo de fruta y verdura. No, pero No sé, boludo. esto para mí no vale la pena. 20 kilos de lechuga. 10 kilos, Bueno, morroncito al horno, morroncito con pan, queda riquísimo. ¿Qué cantidad de morrón? No sé, yo ya hablaba. Porque pidió 20 kilos. Claro. 20 kilos pusiste, genio. Todo con morrón. Mucho también como fruta. Vamos a hacer el sándwich viral. Vamos a hacer el sándwich viral. Yo seguí tus órdenes, Manu. Pero yo te rebanco, escúchame. A la parrilla el morrón queda flama. Pero igual anoté mucho. Pasa que me pasé con las cantidades. Te amo. Anoté todo, o sea, anoté lo que más pude, ¿entendés? Hay morrones de ajo perejil. Morrón ganó, pero te pregunto, ¿podía haber comprado más cosas y solo compró morrón? No, bueno, viste que ella ahora, ¿qué pasa en lo que sería el supermercado? No existe el supermercado, ahora entra el jugador y anota las cantidades que quiere. Okay. Antes, en otras ediciones, vos agarrabas los productos, lo tenías que escanear, pasarlo, digamos, como si fueras a comprar en un súper. Bueno, ahora esta temporada tenés que ir anotando. ¿Qué pasó? Puso 20 kilos de morrón. Claro. No es nada, dice Carlito, ¿Cómo pero... que no es nada? Y no es nada, en peso no es nada. Ah, bueno, claro, debe ser un producto económico. Y claro. ahora está, ayer, por ejemplo, 2 kilos. Canta esto, Carlito. No, sí, pero no sirve, no sirve. 2 kilos de morrón, 3.000 pesos. Por lo tanto, Claro. 20 kilos de morrón, 30.000 pesos. Claro. No ¿Cuánta es que plata diga- tienen? Y ellos tienen un presupuesto grande porque pensá que son como 27 jugadores. Sí. Yo había visto en redes sociales que decía que gastó 500.000 pesos en morrones. No, olvídate. Pero, vos gastás bueno, pasa que- 500.000 pesos en morrón. Vuelvo a repetir, Ya lo sé, ayer morrón en de la piquillo verdulería, 2 kilos de morrón, 3.000 pesos. Ponele que un Epa. kilo de morrón en otro lugar valga 3.000 pesos, en 20 kilos, bueno, Pasa se gastó que- 60.000 pesos Claro. como máximo. O sea, mínimo de 30.000 pesos, máximo 60.000 pesos, pero no te vas a gastar 500.000 en Así morrón. dicen, pero ¿qué pasa? Que dentro de la casa los precios no son los mismos que afuera. O sea, vos tenés precios más inflados o Hay un intermediario, digamos. Claro, Debe no, ganar no. con los morrones, claro. tenés digamos, el dinero virtual, como así decirlo, y no es el mismo presupuesto que lo que podés contar afuera, en el exterior, ¿no? Así que bueno, la denominaremos la reina del morrón a Danelic a partir ¿Por de qué no? ahora. Me gusta, mirá. Sí. Fue muy divertido. Bueno, son las 11:40. Rápidamente, a ver, Carlitos, pues vamos a ir con Joaquín Pinasco, ex acreditado de la televisión pública de Nueva York. El presidente volvió a cargar contra Roca, contra Madanes Quintanilla, dejó muchos títulos. Sí, la mayoría de los portales hoy señalan eso de Javier Milei, digamos, su ataque directo a Paolo Roca y el presidente del grupo Techín, y a Javier Madanes Quintanillas, el presidente del grupo Aluar. Ajá. Fuerte fue Milei, ahí yo le pasé 3 placas a la producción para que veamos en cuanto a lo que dijo Milei. Fíjate ahí, básicamente lo que dice. Directamente atacaron a los argentinos en Connivencia. En connivencia con políticos ladrones. Claro. Fíjate, es lo que el presidente Habló de acaba de decir. Cazaban en el zoológico, Y ¿no? dio un caso muy importante para los argentinos porque dijo que Madanes en realidad estuvo a punto cuando se estaba por aprobar la reforma laboral
de echar a la calle 920 trabajadores de la empresa Como que FATE. se lo tiró un día antes de la apertura de... Pero fue muy interesante el ejemplo que dio Milei, Guille, cuando dijo que una cubierta en la Argentina valía $400 porque hubo de alguna manera un político y un empresario corrupto que puso una regulación para que esa cubierta valiera $400 cuando podía valer $100. Bueno, entonces, ese es el punto, ¿no? Que te acordás que ese la gente es el punto. que podía viajar afuera hasta Uruguay y yo cambiaba las 4 cubiertas porque acá te exactamente, en choreaban. realidad lo que pasó en la Argentina que por la protección, digamos que le hicieron distintos gobiernos a la empresa de Javier Madanes, que es FATE, y a otras empresas, los neumáticos en la Argentina se vendían 4 veces lo que cuestan y uno se en el acostumbraba resto a del eso. mundo. Como Claro. pasaba con la ropa, pasaba con los neumáticos. Y lo que te explicó Milei es que en vez de gastar 400 en neumáticos, vos vas a gastar con la apertura económica 100, y en realidad te van a sobrar 300 para gastarlos en otras cosas. Esa es, de alguna manera, la explicación económica que da el presidente para demostrar por qué la apertura económica puede beneficiar a la gente y no golpearla en realidad. Carlos, ¿querés ver el termómetro así en la ciudad de Nueva York? Está Joaquín Pinasco, acreditado a la TV Pública. Joaquín, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Buen día. Hola Guillermo, un abrazo grande y un abrazo especial para Carlos. Bueno. Hola Joaquín. Igualmente. A ver, estábamos acá repasando lo más importante, pero danos vos, decíamos, la sensación térmica con que se fueron los empresarios. La sala estaba colmada, ¿no? Respecto a estas ideas fuerza que repasábamos en cuanto a los dichos del presidente Javier Milei. Bueno, vos sabés, Guillermo, que lo que se vio en Nueva York ya desde hace 2 días es realmente inédito y que el motor de eso sea Argentina, ¿no? Uno ya podía pasar por los hoteles o los lobbies y estaban repletos de empresarios y políticos e instituciones charlando la previa de lo que arrancó hoy, que es la Argentina Week. Siendo particularmente al discurso de Jamie Dimon en la cabeza, el CEO de JP Morgan, uno de sus verticales fue la corrupción y la posibilidad de que Argentina haya transitado ese camino hacia Cuba con escala en Venezuela, y también fue uno de los temas que tomó fuertemente nuestro presidente Javier Milei, haciendo hincapié en esto que decía Carlos, pero como tema paraguas la corrupción. Y cuando profundizó, hizo doble clic en esa cuestión, apareció Pablo Roca y Madanes. Le pegó de manera clara y muy fuerte, los alineó a un sistema corrupto que la Argentina debe dejar atrás para salir finalmente adelante. Y la verdad que en una torre del JP Morgan acá en Park Avenue, absolutamente colmada, llena de empresarios, estamos hablando de una cantidad y características muy especiales de empresariado acá en Nueva York y en esta Argentina Week. Se encuentran los más grandes en los verticales más importantes, que son agroindustria, minería y energía. Y realmente, bueno, es impresionante lo que está sucediendo. Sí, a ver, Joaquín, entiendo que lo que se trata es de cautivar empresarios, empresas, darles confianza, la confianza necesaria y que es fundamental para que el día de mañana, más temprano que tarde, lleguen a la Argentina. Por eso también muchas veces vinculó el tema de la política con lo moral, ¿no es cierto? Con esta batalla cultural que intenta dar el presidente. Bueno, no solo habló de la moral como bandera de su política, sino que lo mencionó que va a estar inserto y va a ser un pilar de su próximo libro. No es menor la presencia de 11 gobernadores, entre 10 y 11 gobernadores aquí en Nueva York, ejecutivos que no están dentro de la agenda oficial y que no van a ser speakers en estas 2 jornadas, hoy en JP Morgan y en Bank of America mañana, pero sí que se están reuniendo, sobre todo por los recursos naturales. Todos sabemos que son potestad de las provincias, con lo cual esta cuestión que decías vos y Carlos entiende muy bien, por más chico, mediano o enorme que sea el negocio, la confianza es fundamental y que los actores principales, no solo los políticos, presidente, Manuel Adorni, los ministros, dueños de compañías, representantes de fondos de inversión, vienen, dan la cara, hablan de manera presencial, hay rondas de negocios y eso me parece que está brindando todo un marco que era absolutamente necesario. Sin lugar a dudas, se habla de corrupción, se habla de marco legal, se habla de la necesidad de no volver atrás y en ese sentido los gobernadores, de manera previa a la inauguración, han estado en una reunión muy importante con empresarios, reafirmando el alineamiento con el gobierno nacional y diciendo, bueno, esto es un punto de partida, de este tren no nos bajamos más. Claro. O sea, a ver, Joaquín, para que la gente entienda, se trata de vender la Argentina
o esta nueva Argentina en un país, porque Milei lo que dice, nos tratan de que somos cerrados, etcétera, ¿no es cierto? Y en realidad es esto que estamos hablando, empezar a mostrar que la Argentina tiene potencialidades para lugares que todavía no han sido desarrollados ni mínimamente. Mirá, yo lo voy a explicar, vos avísame si me estoy yendo muy a lo campechano, pero te voy a pero responder está bueno de que la bajemos el tema a la tierra para que la gente lo Perfecto. entienda. De la misma manera que le respondía a mi madre, que igual me decía, contame un poco qué es lo que está pasando. Cuando una empresa viene a posicionarse a un nuevo país o en un nuevo continente, no es lo mismo que venga su CEO que venga su dueño. En este caso, por ejemplo, Ignacio Bartolomé, el presidente y dueño de Grupo Don Mario, está en el blog de agroindustria. En el mismo está Juan Farinate, presidente de Bayer para Latinoamérica. En el mismo está Mariano Bosch. En el mismo está Alejandro Elstein, que la familia reúne, entiendo yo, más o menos 1 millón de hectáreas. Cuando vos lees las noticias en cualquier sitio, o ves TV Pública, o Radio Nacional, o lo que sea, uno puede escuchar y ver. Ahora, cuando viene un dueño de compañía, un representante de un fondo, cuando se habla persona a persona, no es lo mismo. Una cosa son los políticos que están dejando bien en clara cuál es la línea accionar del país, pero por otro lado están los privados, que son absolutamente necesarios y pertinentes para que las conversaciones se hagan realidad. Argentina vino a Nueva York a venderse. Dice, ¿qué necesita el mundo? Alimentos. Bueno, nosotros tenemos esta posibilidad en agroindustria. Ok, nos falta una nueva ley de semillas, ahora se va a aprobar seguramente UPOV 91, que le da un marco legal nuevo Joaquín, a lo que es Sí. Vos estás hablando en particular del agro, pero cuando hablaba el presidente de la Nación, Javier Milei, señaló a 2 empresarios cuando él habló de petróleo y gas, y dijo por un lado Alejandro, y dijo por el otro lado Marcelo. Y obviamente creo que se refería a Alejandro Bulgeroni, el líder del grupo Bulgeroni, de Pan American Energy, y también a Marcelo Minli de Pampa Energía por todas las inversiones que se van a hacer en petróleo en la República Argentina y gas, ¿no? Iba a eso. Vos sabés, Carlos, que dentro de un ratito nosotros vamos a presenciar una reafirmación de inversión que va a hacer Marcelo Minli de Pampa Energía, pero cuando vos te trasladás a energía, como decía, en este caso petróleo, gas licuado y demás, en Argentina, YPF también tiene mucho foco de atención. Va a estar Horacio Marín, y no es, insisto, las segundas y terceras líneas y los grupos enormes de equipos de trabajo son importantes, pero cuando viene y te lo cuenta Horacio Marín en persona y te dice, vamos para acá, sobre todo con el último balance de YPF, sobre todo con una coyuntura en el petróleo que es bastante particular, es muy importante. Cuando te vas a la minería, también pasa lo mismo, Carlos, Guillermo. Los mayores responsables de integrar este presente y futuro de la minería en Argentina están acá. Los empresarios nacionales, los multinacionales, los gobiernos están los dueños, provinciales, como decís vos, que es lo más importante. Los que deciden. Están los dueños de las empresas. Sí. Exactamente, y sobre todo los gobernadores, que es fundamental, insisto, porque las 3 cuestiones que están demandadas a nivel global, que son agroindustria, minería y energía, esos recursos en energía, en petróleo y en lo que es en hidrocarburos y minería, es drástica la decisión de los gobernadores, porque en el sentido de es el Ejecutivo provincial quien decide sobre sus recursos. En agroindustria es un poquito más amplio el tema, más difuso, pero ahí el gobierno nacional sí juega un partido importante, que es la aprobación de UPOV 91. Pero insisto, si el negocio es chico, si el negocio es grande, si el negocio es inmenso y abarca todo un país, la conversación necesita a los actores principales, la confianza y la oportunidad. Eso es lo que Carlos entiende muy bien, que ha cubierto a lo largo de su carrera como periodista económico, y nosotros tratamos de acercarle, digamos. Claro. Y es central, lo que está pasando acá en Argentina es central y es inédito, ¿eh? No hay muchos países que hagan este tipo de reuniones con más de 400 empresarios en 2 jornadas completas. No, seguro. Por eso, a ver, el presidente diferenció de lo que es el nacionalismo berreta, de pacotilla, creo que esos fueron los términos que utilizó, de aquellos que realmente están dispuestos a competir, ¿no? Sí, habló de empresarios prebendarios. Claro. Y ligados a los políticos de turno que hicieron su negocio, etcétera. La casta, lo que ha denominado la casta desde la época en que estaba en campaña, digamos. No hay forma de ser más claro en el mensaje cuando dicen, si los Kirchner se puteaban con Pablo Roca era para arreglar la coima y no el precio que les convenía a los argentinos. Cita del presidente de la Nación, Javier Milei, en la torre del JP Morgan en Park Avenue en Nueva York. No hay forma de ser más claro y contundente en un discurso. Claro. ¿Cómo sigue ahora la actividad presidencial?
Bueno, la actividad presidencial en realidad no queda los 2 días acá porque el presidente está viajando hacia Chile. A Chile. Entiendo que tiene, sí, entiendo, para la asunción de Katz. Y la verdad que en ese sentido la política argentina es muy responsable porque, esto le va a gustar a Carlos, esto es una reunión de negocios, Guillermo, con lo cual los políticos vienen, ponen el marco, pero después las discusiones y las rondas de negocio, las conversaciones más chicas son las realmente gravitantes. Joaquín, y ahí se pasa en esas reuniones de negocios, ¿se está hablando del tema privatizaciones, por ejemplo? Bueno, todavía, Carlos, no se ha escuchado, pero no sos el primero que pregunta. Es un tema que no está siendo público acá, pero es un tema que se sabe, que se charla en estos cafés, en estos lobbies de hoteles que les mencionaba recién. Digo porque hay 10 empresas que están ya en camino de privatizarse en la República Argentina. La primera prácticamente ya está casi cerrado, no se sabe todavía quiénes pueden ganar, pero ya los 2 principales oferentes en el tema hidrovía ya están. Y hay otras privatizaciones que se vienen, como por ejemplo también la de AISA. Entonces digo, ¿no hay ahí algún tipo de interés de empresarios por esto? ¿O más que todo se fue a vender la producción y no lo que es la privatización del Estado? Yo te voy a dar mi opinión, ¿querés? Y esto no es información, o tiene una primera parte de información que es, Argentina viene a vender sus verticales productivos y de desarrollos, pero hay conversaciones sobre las privatizaciones. Sobre todo AISA, que sin lugar a dudas uno ha escuchado un poquito a los costados, sobre todo sobre AISA. Me parece que la de hidrovía que mencionabas recién tiene un camino mucho más allanado y resuelto. El tema de AISA tiene conversaciones bien abiertas. Pero insisto, son conversaciones y reuniones en off o satélites alrededor de lo que es lo medular en estas jornadas, que tiene que ver con la producción y el desarrollo de estas 3 actividades. Por excelencia, obviamente se habla de emprendedores, se habla de factor humano, habilidades blandas y demás ventajas competitivas que el argentino se destaca por tener. Pero lo cierto es que las ventajas competitivas más relacionadas con la geografía y los recursos son los que a priori deberían ser más sencillos de comercializar, Carlos. Claro. Joaquín, por último, ¿no? Cuando el presidente habla de que cuando asumió estaban 2.500 puntos. Ahí estoy escuchando un audio. ¿Está bien? 2.500 puntos básicos en el país. Y ahora está en un poquito más de 500. Está Caputo atrás. Sí. Estaba pasando. Sí, ahí pasaba el ministro Caputo. Perdón. Facundo, ¿tenés un minuto con Guillermo Andino? A ver. 30 segundos. ¿No? Literalmente ahora. Ahí está. Facundo Minujín, uno de los responsables de la jornada que se está realizando en el JP Morgan, es el representante para varios países, incluido Argentina, en Sudamérica, del JP Morgan. Ahí volvió el silencio. Sí, Guillermo, perdón. No, mi pregunta iba, ¿no? Que el presidente dice, cuando subimos estábamos en 2.500 puntos de riesgo país, ahora estamos en 500, 550, pero el riesgo Cuca sigue latente. ¿Entienden los que estaban escuchando de qué significa el riesgo Cuca, el populismo, etcétera? Sí, no hay chance que no entiendan, porque si Milei puede notar de que alguien no lo entiende, lo reafirma y si no lo explica de manera muy, muy, muy didáctica. Con lo cual te aseguro que la gran mayoría ya lo entiende de primera mano y si hay alguien que está medio ahí, medio dormido, medio alejado de ese lenguaje, se lo acerca enseguida y se entiende. Joaquín, es interesante porque atrás tuyo tenés a 2 personas que nombró el presidente Milei. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y también creo que está por ahí Toto Caputo. Bausili está justo atrás tuyo. No lo podés ver, Santiago, pero está ahí. ¿Tenés 30 segundos para salir en vivo con Guillermo Andino? 30 segunditos. Saludalo y te lo prometo. A Guillermo Andino, a Guillermo Santiago Bausili. Hola, los máximos responsables de esta jornada. ¿Cómo va? Simplemente para saludarte y que nos hagas una apreciación global de todo lo que se vivió hoy, porque escuchamos aquí atentamente la presentación del presidente Javier Milei. Mira, perdón, pero no tengo tiempo. Estamos llegando tarde ya a una reunión con inversores. Bueno. Me dijeron que para saludos, los saludos. Tengan muy buenos días y acá está yendo todo bárbaro. Bueno. Está bien, nos quedamos con eso. Respetamos los tiempos porque no estaba... Muchas gracias. Bueno, la reunión con inversores, como te decía, Guillermo, es lo más importante. Ahí pasó el ministro de Economía, Luis Caputo, y esto, ¿no? Estas reuniones donde los políticos hablan con los privados y tratan de, sobre todo, manifestar la continuidad del modelo, ¿no? También se habló de las próximas elecciones y de tratar de llegar con claridad y superar las elecciones de medio término. Seguro. Así que un poco así se mueve la cosa acá, Guillermo. Carlos. Bien. Te mandamos un abrazo. Joaquín Pinasco, acreditado de la TV Pública allí en Argentina. Uy, gran tarea, gran tarea. Nos quedan 5 minutos para ir a nuestro móvil.
Está Diego Cañete. ¿Qué está pasando ahora en Parque Patricios a una semana del Seguimos derrumbe? recorriendo el barrio Estación Buenos Aires, conociendo la problemática que están viviendo los diferentes vecinos de cada sector, ¿no? Como pasó ya en el sector número 2, el derrumbe de la losa de la cochera, que continúan los trabajos en el lugar. El sector 1, que está muy preocupado porque es el lindero del sector 2 y tiene la misma problemática. Pero nos movimos ahora frente a la cancha de Huracán. Este es el sector 6, en el cual la problemática que se da es prácticamente la misma que en los diferentes edificios. Estoy con los vecinos que preocupados están por la situación, ¿no? La Gilda, buen día, ¿cómo estás? Bueno, contame qué sucede en el sector 6. Mira, el sector 6, venimos hace mucho tiempo con muchas filtraciones, entra agua por todos lados y el problema más grave que tenemos son las napas. Tenemos las napas inundadas, las cocheras. No es que se inunda la cochera, no es que sale el agua, pero es como que se queda centralizada en las napas de cada núcleo. Nosotros tenemos 4 núcleos. Y está pudriendo todo de abajo para arriba. O sea que ya el problema está en el cimiento, en la base, digamos, donde está asentado el edificio. Exacto, viene de abajo para arriba. En uno de los núcleos, que es el núcleo 8, una vuelta viendo que hay tanta agua, tanta cosa, le exigimos al administrador de que mande a hacer un examen para ver qué es esa agua, de dónde sale esa agua. El núcleo 8 salió que es agua de materia fecal. Ah, o sea que es de cloacas directamente, o sea, la napa que es la... Exclusivamente ese núcleo tiene materia fecal el agua. Vino Defensa Civil, recorrió todo, nos explicó, vio las grietas, vio todo, nos explicó lo de las napas, como diciendo que era algo que teníamos que arreglar nosotros los propietarios, lo cual le dije que no, que las napas no son nuestras. Pero bueno, nuestro problema grave, acá en este lado, aparte de que entra agua por todos lados, es las napas. Bueno, ahí otra vecina, me decías, Ana, vos también que tu problema es la terraza, también tenés filtraciones como en el resto de las cocheras. Exacto. Yo tengo el problema desde que adjudiqué la filtración, estoy en el piso 9, en el último, y tengo la filtración directa de la terraza del espacio verde. Obviamente hice los reclamos porque esto lo tengo desde el inicio y el hipotecario me dilató los plazos diciéndome que solamente tenía un año para hacer el reclamo para que ellos me lo pudieran cubrir y bueno, me fueron dilatando los plazos, presenta esto, lo otro y nunca nadie se hizo cargo. No, nadie se hace cargo. Y otra preocupación que tienen, Guillermo, es sobre los eventos que se realizan acá, enfrente en la cancha de Huracán. Contame qué pasa cuando hay un evento. Cada vez que hay eventos, buenos días a todos, tenemos vibraciones y bueno, en todos los edificios, sector 6, 7 y 8, y han reportado también en otros sectores como el 1 y el 2, que también algunos vecinos que estamos justo enfrente, tenemos rajaduras ya en los departamentos, Diego, en las paredes preguntale si es cuando hay interiores, partido o cuando hay recital. y como verán algunos, se ve... ¿Esto sucede cuando hay partidos o cuando hay recitales? Más que nada cuando hay recitales, cuando hay recitales hemos hecho reclamos, hemos presentado notas, el gobierno de la ciudad ha respondido con sus informes y bueno, y nosotros tenemos que siempre verificar que cuando hay recitales, que los vecinos estén atentos a las vibraciones que sienten. Ahí está, bueno, ahí estamos cerrando, sí. Al tema de los problemas estructurales de los edificios, puntualmente 6, 7 y 8, que tenemos las entradas muy abiertas y se nos llenan de agua los huecos de los ascensores y los tenemos sin funcionamiento durante los días de lluvia. Sí, ahí me mostraron, estuvimos recorriendo la cochera, Guillermo, para cerrar y es un caos, o sea, el agua todavía hay humedad. Sí, está claro. Todos los días tienen que estar continuamente drenando el agua. Diego, mañana lo seguimos, sé que tenés más testimonios, van a seguir escuchando a la gente de Parque de los Patricios. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prorrogó el alojamiento a los vecinos evacuados, no se sabe hasta cuándo. Y lo último que dijo Gustavo, por ahora, Huracán River a puertas cerradas. Por ahora, puertas cerradas y bueno, parece que este testimonio es muy valioso. El Ministerio de Seguridad me lo afirma, no van a ir marcha atrás, a puertas cerradas sí o sí. En abril tocaba la renga, pasa Vélez, teóricamente. Sí, claro. Bueno, nos quedamos con la televisión pública. Hasta mañana.